Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos en esta mañana en la segunda parte de lo que iniciamos el domingo pasado, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estamos en la primera carta de Juan, así que le invito a abrir sus Biblias. En el capítulo 3 estaremos en los versículos del 7 al 10 en esta mañana. Sin embargo, vamos a leer del 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de que nos hayas reunido, Señor, de las naciones para traernos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por tu Santo Espíritu, gracias te damos por tu Hijo Jesús, y gracias, Padre, por el gran misterio, Señor, que es insondable, incomprensible, de que tú hayas decidido en tu amor y tu voluntad amar a los hijos del diablo, Señor, y transformarlos, hacerlos nacer de nuevo y hacerlos, Señor mío, hijos tuyos. Gracias, porque eso éramos muchos de nosotros, Señor, y ahora podemos venir, Señor, confiadamente al trono de la gracia, Señor, y ser recibidos como hijos tuyos. Señor Padre, que tu misericordia, Señor, se extienda en esta mañana, Padre, a todos aquellos que no han nacido de nuevo. Señor Padre, te pedimos que por el poder de tu Espíritu tú des vida, Señor, a aquellos que no han creído. No importa lo que hagamos aquí, Señor, no tenemos el poder para dar vista a los ciegos, para dar oídos a los sordos. No tenemos poder para dar vida a los muertos, pero tú sí, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Padre. Glorifica tu nombre, exalta, Señor, tu gloria al alcanzar a aquellos, Señor, que no han venido a la salvación. También, Señor, te pedimos que a tus hijos, Señor, a los que tú has hecho nacer de nuevo por el poder de tu Espíritu, Señor, nos guíes a la verdad, nos santifiques, nos limpies, haznos como a tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Uno de los problemas más grandes de nuestros días como iglesia, y no me refiero particularmente a nuestra iglesia local, me refiero a la iglesia evangélica, la iglesia mundial. Uno de los problemas más grandes, hermanos, es la lucha por tener una identidad. Cuando digo identidad, hermanos, entendemos que luchamos por entender, por saber quiénes somos, qué es lo que somos. ¿Qué somos como cristianos y qué es la iglesia? Pero dejemos claro esto de una vez por todas, hermanos. La identidad de la iglesia cristiana es la persona de Jesucristo en todo y absolutamente todo. Es Cristo en lo que enseñamos, es Cristo en lo que cantamos, es Cristo en lo que predicamos, es Cristo en lo que oramos, es Cristo en cómo vivimos. Cristo es la identidad de la iglesia.
El Evangelio es la identidad de su santa iglesia, porque Cristo es la esencia y sustancia del Evangelio. Ahora, la razón por la cual se batalla tanto como iglesia para tener clara esa identidad es porque de manera individual, es porque de manera personal, a un nivel personal, no se tiene un correcto entendimiento de lo que es ser cristiano. La identidad del cristiano es esta: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Para ser cristiano es necesaria la muerte de uno mismo. Y de esta manera, la vida de Cristo entonces por la fe es manifiesta en nosotros. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que yo muera a mí mismo todos los días, para que Él se manifieste en vida y resucitado por la fe en mí. Nos es necesario morir a nosotros mismos. Ese, hermanos míos, es el prerequisito. Esa es la primera cosa necesaria para ser receptores de una nueva identidad, para tener nuestra identidad en Él. Pablo nos dice en el capítulo 4 de 2 de Corintios, versículos 10 y 11, que llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, hermanos, nosotros que hemos sido vivificados por su Espíritu, nosotros que hemos creído el Evangelio, aquellos que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu, Pablo dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es importante, extremadamente importante, hermanos, entender esto, porque de acuerdo a cómo entendamos cuál es la naturaleza del cristiano, de acuerdo a lo que entendamos qué es, qué significa, cuál es la esencia de ser cristiano, esto afectará directamente la manera de ver a Cristo, afectará directamente la manera de ver su evangelio, afectará directamente la manera de ver su reino y por supuesto afectará directamente la manera de entender nuestra identidad en Él. ¿Qué te hace ser cristiano? Si estás sentado aquí en esta mañana y dices, yo soy cristiano, yo conozco al Señor, en serio, ¿cómo sabes? ¿Qué te hace ser cristiano? ¿Te hace ser cristiano que en alguna ocasión aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Te hace ser cristiano que en alguna ocasión pasaste al frente en una iglesia y el pastor oró contigo? ¿Es eso que te hace ser cristiano? ¿Te hace ser cristiano que empezaste a venir a la iglesia? ¿Te hace ser cristiano que un día caíste en la cuenta que debías portarte un poco mejor? ¿Te hace ser cristiano que un día de niño te bautizaron? ¿Que de bebé te llevaron al sacerdote a que te echen agua? ¿Eso te hizo cristiano? Quizá han escuchado muchas de estas cosas, hermanos, muchas veces. Lo catastrófico es que ninguna de esas cosas se encuentra en la Biblia. Nada de eso está escrito en la palabra de Dios. Y yo sé que alguien pudiera decir, bueno, hay muchas cosas que no están directamente expresadas en la palabra de Dios, sin embargo el concepto existe. Por ejemplo, la Trinidad, no encontramos en la palabra de Dios, en ninguna de sus páginas,
la palabra Trinidad. Sin embargo, hermanos, la Escritura está inundada de la doctrina de nuestro Dios Trino. El problema con aceptar a Jesús en tu corazón, hacer una oración o cualquier otra cosa que tú hayas pensado que te hizo cristiano y que no esté en las páginas de la Escritura, es que inclusive ese concepto no existe en la palabra de Dios. Y esos conceptos proponen algo muy peligroso. Suponen que el hombre es quien define cuándo, cómo, dónde y por qué podemos incluir a Dios en nuestra vida. Que podemos darle permiso a Dios para ser parte de nuestro reino. Que le podemos decir a Jesús cuándo le necesitamos y cuándo no. Hermanos míos, el fin principal de la existencia de Dios no es glorificar al hombre. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios. Y para hacer eso, hermanos, es necesario morir y nacer de nuevo como un hijo de Dios. El que no muere a sí mismo no puede nacer de nuevo. Y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos míos, esto es lo que Juan enfatiza en los versículos que tenemos esta mañana delante de nosotros. Él hace un énfasis en la naturaleza de los hijos de Dios en contraste con la naturaleza de los hijos del diablo. Hermanos, no hay ningún ser humano huérfano. Cada ser humano que ha pisado este planeta, que existió, que existe o existirá, tiene un padre. Y la Escritura es clara cuando afirma que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y lo que marca la diferencia entre unos y los otros es el nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento, sin morir a uno mismo y nacer de nuevo, se está exactamente como uno nació de manera natural, fuera del reino de Dios. Fuera de tener un padre como el Señor. Y sin embargo, hermanos míos, muchas veces ignoramos esto. No nos damos cuenta. Como dije, hermanos, hoy continuaremos con este tema. El domingo pasado, para los que estuvieron aquí, estuvimos hablando en el versículo 4, el punto número 1, con respecto a la naturaleza del pecado. Hicimos un gran paréntesis, porque para entender la naturaleza del pecado, que nos dice Juan es infracción de la ley, hablamos de la naturaleza de la ley de Dios. Esto debió habernos dejado claro, hermanos, que bajo la ley de Dios todos estamos en condenación y que la ley de Dios no fue dada para salvar, sino precisamente para que al mirar el carácter de Dios reflejado en su ley, nosotros nos diéramos cuenta de nuestra necesidad como pecadores de ser salvados. Hablamos que la única manera entonces de ser salvos es, versículo 5 de 1 de Juan capítulo 3, la naturaleza de la obra de Cristo Jesús. Él es el que vino, hermanos míos, para salvarnos. Él es el que dio su vida en rescate por muchos. Esta mañana, de los versículos del 7 al 10, estaremos constantemente refiriéndonos a estas dos cosas. Punto número 3 del mensaje general, punto número 1 de este día, la naturaleza de los hijos de Dios y la naturaleza de los hijos del diablo. Dice el versículo 7, hermanos: hijitos. Una vez más, Juan está empleando esta palabra, este apelativo, esta forma de mostrar su cariño a los creyentes. Juan quizá está alrededor de los 90 años. Y él ama al cuerpo de Cristo, él ama a los cristianos, ama a la iglesia del Señor y les dice hijitos. Y viene una exhortación directa, clara y extremadamente importante. Dice: nadie os engañe. Nadie os engañe. Recordemos, hermanos míos, el contexto en el cual Juan está diciendo esto. Hay en la iglesia a la que él escribe falsos hermanos, falsos creyentes,
falsos maestros, falsos pastores que predican otro Cristo, predican otro evangelio, predican un modo de vivir diferente de lo que Dios manda, y sin embargo ellos dicen: creemos en Cristo, amamos a Cristo, seguimos a Cristo, somos cristianos. Y Juan dice que nadie os engañe. Hermanos, cuánta necesidad tenemos de escuchar esta exhortación en nuestros días. Porque como he dicho ya en mi introducción, el problema grande que tenemos en la iglesia evangélica de nuestros días es que cualquiera es cristiano. Cualquiera dice: yo conozco al Señor. Pero no vemos, hermanos, de acuerdo a la Escritura, una obra de Dios en la cual esa persona está siendo transformada de tal manera que el carácter de Cristo se está reflejando constantemente en ella. Y esto es lo que estaba pasando también en la iglesia a la que Juan escribe. Estos gnósticos, ellos anunciaban, enseñaban, proclamaban que no importa que ellos no vivieran quizá como la palabra de Dios diga, porque como la carne a fin de cuentas pues no cuenta para la eternidad, podían pecar abiertamente y estaba bien. Y Juan nos dice que nadie os engañe. Esto no se trata de lo que alguien afirme o diga con respecto a ser cristiano o no. Esto tiene que ver con la evidencia observable de un estilo de vida que gradualmente va conformándose a la rectitud del carácter de Dios. No se trata de que yo digo que soy cristiano. No se trata de que yo digo que yo conozco al Señor. Hermanos, se trata de si tu carácter muestra las evidencias observables de que hay una obra milagrosa en ti. Cuando aquel que no es cristiano observa tu vida, hermano, hermana mía, la conclusión a la que esa persona tiene que llegar es que la única forma de que tú seas como seas y vivas como vivas es que eres un milagro. Esto no se ve en el mundo. ¿Qué clase de personas son estas? Pero si vives cargado de orgullo, cargado de envidia, igual que cualquiera en el mundo, con deseos de la carne llevados a sus últimas consecuencias muchas veces, ¿qué de diferente hay? ¿Qué cosa es lo que tú vas a decir un día como evidencia de que mira la obra que ha hecho Cristo en mí? Si eres el mismo amargado de siempre, eres el mismo que anda tras las cosas de este mundo y eres incapaz de romper con tu orgullo. ¿No será que eres medio gnóstico también tú? Yo creo en el Señor. Aquí en el fondo de mi corazón, aunque en mi vida no se ve ningún tipo de obra que el Señor haya hecho, pero es que tú no conoces mi interior. Hermanos, cuidado, dice Juan, que nadie os engañe. Hermanos míos, ese que nadie os engañe no solo se refiere a otros en la iglesia, a otros alrededor del cuerpo de Cristo. No te engañes incluso a ti mismo. Que nadie te engañe, te incluye a ti. No te engañes. No te engañes. No se trata, hermanos míos, de la perfección de tu vida. Yo no tengo ningún pecado. Recordemos esto, ya Juan nos lo ha dicho en el primer capítulo de su carta. Aquel que dice que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Entonces, ¿de qué se trata? Hermanos míos, no es la perfección de tu vida, es la dirección en la que va tu vida. Hay una dirección, hay un camino claro en el cual vas avanzando. Cuando tú haces un viaje, vamos a hablar de que haces un viaje en coche. Sales de aquí, de nuestra ciudad, en Lake Charles, y a lo mejor, qué sé yo, digamos, vas a Baton Rouge. Una vez que tú te subes a ese coche y empiezas ahí en el I-10 a avanzar, no has llegado, pero claramente no sigues en Lake Charles una vez que avanzas. Estás en camino a llegar. Y es cierto que mientras más avanzas, un día llegarás, en un momento llegarás. Pero no digas que estás camino a cuando claramente sigues estando en el mismo lugar. Hermanos, en la vida espiritual es lo mismo. No te engañes y no trates de engañar a otros, porque lo más importante es que a Dios no lo puedes engañar.
Si tú no has nacido de nuevo, déjame decirte una cosa. Preocúpate porque no eres cristiano. Si no hay una obra del Espíritu de Dios haciendo un milagro de pasarte de muerte a vida, tú no eres cristiano. Y no te lo digo, hermano, no te lo digo, hermana, no te lo digo, amigo mío, como señalando dedos, sino por una preocupación genuina de qué va a pasar contigo cuando mueras. ¿Serás de aquellos como en Mateo capítulo 7 que dirá: Señor, Señor, pero si yo llegaba a la iglesia, Señor, Señor, pero yo leía mi Biblia, Señor, Señor, pero si yo oraba? ¿No será que estás orando como aquel fariseo que dice la Escritura, orando para sí mismo, decía: gracias, Señor, que no me hiciste como este publicano? Qué interesante que el Señor aclare eso. Dice, no, él pasaba horas orando, pero no hablaba conmigo. Orando para sí mismo. Estamos en camino, hermanos míos, a llegar a ser como Jesucristo. Es un camino cuyo destino es ser como Jesús. Y aunque no hemos llegado aún, cada día nos vamos acercando un poquito más, un poquito más. Y cuando caemos, cuando fracasamos, cuando identificamos todas esas cosas que aún hay en nuestra vida y que son desagradables a Dios, el rasgo, la marca distintiva del cristiano es el arrepentimiento, es el quebrantamiento. El cristiano no es un hombre perfecto. La cristiana no es una mujer perfecta, pero sí es un hombre, una mujer que mira su vida y constantemente se arrepiente, constantemente se quebranta por su propio pecado. ¿No hemos visto ya, hermanos míos, y comentamos esto en Romanos capítulo 7? Que cuando Pablo miraba su carne y veía que no ha llegado aún y que fracasaba, dice él: miserable de mí. Hermanos, experimentamos un gozo que es real y que es genuino cuando nos ponemos a pensar, hermanos, que el Señor nos salvó, el Señor que es santo, Jesucristo que es puro, nos salvó. Pero ese gozo, hermanos, no es posible experimentarlo hasta que no experimentemos el quebrantamiento de nuestra propia miseria al ver que somos pecadores. No puede uno, hermanos míos, brincar de gozo porque ha sido salvo cuando ni siquiera se había dado cuenta que necesitaba ser salvado. Hermanos, esta porción de la Escritura es muy práctica, es de mucha ayuda para nosotros y al mismo tiempo, hermanos, está cargado de mucha teología. Hijos, que nadie os engañe. Hijitos, nadie os engañe. Y dice el texto: el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace, hermanos míos, es el que practica. De nuevo, no se trata de la perfección, sino de un patrón de vida, un estilo en el que uno vive. Uno busca la justicia, persevera en ella, quiere hacer de la justicia un distintivo en su vida personal. El que practica la justicia, ese es justo, como Él es justo. Juan, de nuevo, hermanos míos, pone aquí el estándar divino. Dice, el que hace justicia. Uno pudiera preguntarse, ¿quién define eso? ¿Quién define lo que es justicia? Porque hoy, hermanos míos, escuchamos muchas cosas, incluso acerca de la palabra justicia, que no tienen absolutamente nada que ver realmente con la justicia, y es porque la definición de justicia ha sido transformada, ha sido pervertida a un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con la justicia. Por eso Juan, hermanos, el Espíritu de Dios inspira a Juan a decir, el que hace justicia es justo, atención, como Él es justo. ¿Quiere saber usted de la justicia? Mire a Jesús. Él es justo. Eso es justicia. No lo que digan los hombres, no lo que diga una nación, no lo que diga un gobernante, no lo que diga un presidente. Justicia es lo que Jesús dice que es justicia. Andar en justicia es andar como Jesús anduvo. Eso es justicia. Y esto, hermanos, conecta
con algo que ya nos ha dicho Juan anteriormente, en Primera de Juan también, en esta carta. El capítulo 3, versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. No solo es su justicia, también es su pureza. Además, en el capítulo 2, en el versículo 29, dice: si sabéis que Él es justo, y una traducción más exacta del sí es: ya que sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, lo que vamos a estar analizando en cada uno de estos versículos, de fondo tienen el telón del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, lo que nos ha dicho ya el Señor en su palabra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, no es la primera vez, hermanos, que nos dirigimos a este texto en un domingo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice el Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hermanos, un corazón nuevo es el nuevo nacimiento. Un espíritu nuevo dentro de nosotros es el nuevo nacimiento. Si no tenemos este corazón nuevo, si no tenemos este espíritu nuevo, si Dios no nos quita el corazón de piedra para darnos un corazón de carne, no hemos nacido de nuevo. Es necesario este cambio que solo ocurre por expresa voluntad de Dios. Sin esto, hermanos, no se ha nacido de nuevo. Muchas veces tenemos la idea, tristemente, de nuevo, por una mala enseñanza, que venir a la vida cristiana es que ahora el Señor va a renovar nuestra vida en un sentido de que la va a mejorar. Que nosotros vivimos sumergidos en tantas aflicciones, conflictos y problemas, que yo creo que necesito llegar a la iglesia a ver si Jesús puede reparar esta vida que llevo. Venir a Jesús mejora nuestra vida, hermanos. ¿Realmente venir a Jesús mejora la vida que teníamos? Si tú piensas que sí, estás muy equivocado. No, venir a Cristo, venir al Evangelio, no mejora la vida que tenías. Venir a Cristo y venir al Evangelio es acabar con la vida que tenías para darte una nueva vida. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? He aquí, el hacha está puesta al tronco del árbol. ¿Por qué? Hermanos, porque Jesús vino a destruir las obras del diablo. Jesús vino a acabar con la vida que teníamos para darnos una nueva vida en Él. Cuando ve Jesús el árbol malo que no puede dar frutos buenos, Él no viene a abonar el árbol. Él no viene a cuidar ese árbol. Él no viene, hermanos míos, a colgarle frutos a ese árbol como que fueran buenos, a ver si de esa manera el árbol cambia. No, Él viene con el hacha a cortar el árbol, a quitar desde la raíz todo eso, porque no sirve para nada. Y entonces planta la buena semilla para que crezca el buen árbol que dé buen fruto. No somos, hermanos míos, en el nuevo nacimiento simplemente reformados, es decir, que nos da una nueva forma. No, hermanos, somos renacidos. Y mientras eso no se lleve a cabo, hermanos, estamos fingiendo algo que no somos. Estamos aparentando algo que no tiene una realidad en lo espiritual. Podemos, hermanos míos, ser informados por la Escritura. Podemos ser informados por la predicación. Podemos ser informados por la verdad. Pero eso no es ser cristiano.
Ser cristiano no es ser informado, es ser transformado en una nueva criatura, en una nueva persona, teniendo un nuevo corazón, teniendo un nuevo espíritu, teniendo una nueva vida. No nos dirigimos hacia el mismo lugar. Ha habido un cambio de 180 grados, diametralmente opuesto, en donde ahora nosotros perseguimos nuevas cosas que queremos, nuestras afecciones cambian, nuestros afectos, nuestros planes, nuestras metas. Hermanos míos, la vida cristiana y el nuevo nacimiento no es incluir a Jesús en tus planes, es desechar tus planes por completo y por pura misericordia ser incluido en los planes de Cristo, ser incluidos en las metas de Dios. ¿Y cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es el plan eterno de Dios? Su gloria, no la nuestra, la gloria de Él. Levantar gloria a su nombre. ¿Qué es su gloria? Porque podemos decir, hermanos, y hablar de manera que sonamos espirituales, pero no tenemos la menor idea de qué significa eso. La gloria de Dios, hermanos, es la manifestación plena de su carácter, de quién Él es. ¿Y dónde ha Dios Padre revelado la plenitud de su gloria? En su Hijo Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. De tal forma, hermanos, que para nosotros levantar gloria al nombre de Dios, glorificarlo a Él como Él es digno de ser glorificado, es necesario que yo muera para que Él crezca en mí, para que Cristo crezca en mí, para que su gloria sea manifiesta aún en esta vida, lo que Pablo llama en este cuerpo mortal. Mientras no mate mi propio ego, mi propio yo, para que Cristo crezca, no importa lo que yo haga. A fin de cuentas, hermanos míos, no se trata de lo que hacemos o lo que decimos, sino de quienes somos. Y levantamos gloria al nombre de Cristo por quienes somos, hermanos. Este nuevo corazón, este nuevo espíritu, es también lo mismo que nos dice Jeremías en capítulo 24, versículo 7, en capítulo 32, versículo 39. Este nuevo nacimiento, hermanos, es el que nos habla el apóstol Juan en su evangelio. De hecho, vamos un momento, hermanos, al evangelio de Juan. En Juan capítulo 3, vemos a partir del versículo 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 1 nos da mucho contexto y mucha información acerca de Nicodemo. Es un hombre fariseo. Es decir, es un hombre que ha sido educado desde pequeño a guardar la ley, a cumplir los mandamientos. No solo eso, él es un principal. Él es prominente en su casta. Es un hombre importante. Es un hombre, hermanos míos, que después Jesús mismo le dirá, es el maestro de Israel. Y le dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, si nosotros leemos el versículo 2 y pensamos que Nicodemo por lo menos está en el camino correcto, por lo menos está percibiendo algo correcto acerca de Jesús, entonces no sabemos quién es Jesús. Esto que dijo Nicodemo no puede ser, hermano mío, sino una ofensa a la honra de Cristo. ¿Por qué? Porque usted vio que le dice Nicodemo. Le dice Rabí, como diciendo, eres un maestro más. Así como yo soy maestro de Israel, tú eres maestro, como hay otros maestros. Y le dice además, bueno, has venido de Dios, un maestro enviado por Dios. Eso es Jesús. No, eso no es Jesús. Jesús no es un maestro enviado por Dios.
Jesús es Dios encarnado que vino a morir en lugar del pecador para salvarlo. Eso es lo que no entendía Nicodemo. Y le dice: hey tú, maestro. Creo que te equivocaste, Nicodemo. ¿Quieres decir el Mesías? ¿Dios encarnado? ¿El ungido de Jehová? ¿El Rey de gloria? Eso soy yo. No soy un maestro. Respondió Jesús y le dijo. ¿Qué pregunta hizo Nicodemo? El texto dice: respondiendo Jesús le dijo. Hermanos, no está registrada ninguna pregunta que haya hecho Nicodemo. Pero hermanos míos, Jesús sabe cuáles son las preguntas que tiene Nicodemo. Antes que Nicodemo siquiera exprese su pregunta, Jesús le deja ver que no es ningún maestro. Él es el Dios todopoderoso, omnisciente, que conoce los más profundos pensamientos que hay dentro del ser de Nicodemo. Y le dice: de cierto te digo. Una expresión hebraica, hermanos, para decir esto es extremadamente importante. En el original es amén y amén lo que te voy a decir. Esta es la verdad, Nicodemo. La importancia que Jesús da a las palabras que a continuación va a decir, hermanos, es altísima. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, ahí está el tema central, que es el trasfondo de todos los versículos que estamos hoy en esta mañana estudiando. Sin el nuevo nacimiento, hermanos, nadie es hijo de Dios. Nadie es hijo de Dios sin este nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, de nuevo esa expresión, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no se nace de Dios, no se es hijo de Dios. Si no se es hijo de Dios, nadie entra al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Versículo 6, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Eres nacido de la carne o eres nacido del Espíritu? Es una pregunta que tienes que llevar a Dios, con la que tienes que ser honesto contigo mismo por la Escritura y responderte: ¿eres nacido de la carne o eres nacido de Dios? No te maravilles, versículo 7, que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9, respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Notan el problema, hermanos míos, en el corazón de Nicodemo siendo el fariseo? Se le ha enseñado desde pequeño: esto es lo que tú tienes que hacer. 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 Y ahora Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo: ¿cómo le hago? Explícamelo, porque estoy listo para hacerlo. Dice el versículo 10, respondió Jesús y dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tú eres prominente en tu secta. Se te respeta como el gran maestro de la palabra de Dios. Y tú no sabes esto. Hermanos míos, esto lo hace Jesús constantemente. No solo en su tiempo cuando estuvo encarnado, lo hace en nuestra vida constantemente, hermanos. Cuando creemos que sabemos, nos damos cuenta que no sabemos nada. Y dice Jesús: ¿y no sabes esto? Rompe con nuestro orgullo, rompe, hermano mío, con lo que somos y nos hace depender en Él. De cierto
De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le está diciendo, estoy poniéndote un ejemplo humano para que lo puedas entender. Hay que nacer de nuevo, y el bebé no hace nada para nacer. A él lo dan a luz, él no se da luz a sí mismo. Y en vez de entender lo que te estoy diciendo, estás listo para decir, ¿cómo le hago? Es que no lo puedes hacer tú, Nicodemo, ese es el punto. No lo puedes hacer tú. Esta es una obra milagrosa de parte de Dios, de parte del Espíritu. ¿Qué si te dijera las cosas que suceden en el cielo? ¿Qué si te dijera, Nicodemo, lo que es estar en la deidad, cara a cara con el Padre como he estado? No las entenderías si no puedes entender un ejemplo simple de lo que es nacer. Hermanos, porque ese es el punto que quiere Jesús que entendamos. Para nacer de nuevo tiene que ser una obra de Dios. No es una decisión que uno toma. Del mismo modo en que ninguno de los que estamos aquí nació naturalmente el día que nació porque decidí que voy a nacer. No, hermanos. ¿Sabe cuándo nace un bebé? Nace cuando Dios quiere que nazca. Los doctores hacen su mejor esfuerzo para decir, señora, es entre la semana tal y la semana tal, entre la fecha tal y la fecha tal. Claro, tenemos una idea. Pero ese bebé nace cuando Dios dijo, nace. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el que estuvo en el cielo, yo soy el que está en el cielo, porque al mismo tiempo, hermanos míos, Jesús es omnipresente porque nunca dejó de ser Dios. Hermanos, y esto nos deja entender, o debe dejarnos entender, hermanos, la naturaleza de ese nuevo nacimiento, la naturaleza de un cristiano y la naturaleza de un hijo de Dios. Es un hombre, es una mujer que ha nacido de nuevo. No es porque practiqué una religión, no es porque me apego a la tradición de mis padres, no es porque me bautizaron, no es porque llego a la iglesia, no es porque tengo una camisa que dice yo amo a Jesús. Es porque he nacido de nuevo, mi identidad es otra, y esto no fue de mi propia voluntad, sino de voluntad de Dios. De hecho, es lo que nos dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vemos en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, note eso, es algo que se recibe, no es algo que se gana. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A eso se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir, hermanos míos, que no es de sangre, esto no es genético, no porque tus padres sean cristianos hoy, nació un niño y es cristiano el niño, son cristianos los hijos. No, no es por una cosa genética, tampoco es, hermanos míos, por voluntad de la carne. Yo no puedo hacer nacer a nadie de nuevo. Usted no puede hacer nacer a nadie de nuevo. No es por su voluntad, ni es por una voluntad personal. Yo no me puedo nacer de nuevo hacer nacer de nuevo a mí mismo. Dice, es de Dios. Esto es de Dios y tiene que ser de Dios. Hermanos, esto es lo que constituye la esencia y la naturaleza misma de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Mientras usted no haya nacido de nuevo, usted es bienvenido en esta iglesia y oraremos que el Señor le haga nacer de nuevo. Pero usted, cristiano, no lo es. Y si usted ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, quiero decirle, hermano mío, hermana mía, que se verán las evidencias de la obra de Dios en su vida, cada día conformándolo a la imagen de Jesucristo, cada día dando fruto del carácter de Jesucristo.
El fruto del Espíritu poco a poco se ve cada vez más claro en usted. Y si bien, como hemos dicho ya muchas veces, no somos perfectos, hermanos míos, pero el arrepentimiento es una marca distintiva en nosotros. Allá afuera mucha gente pensará, seguramente estos cristianos se creen que son perfectos. Esa gente no sabe nada acerca de los cristianos. Los cristianos genuinos son aquellos que se duelen por su pecado cuando pecan y que se arrepienten constantemente delante del Señor, porque su quebrantamiento no les deja vivir con ese peso hasta que no lo confiesan, hasta que no van a su Señor y derraman su corazón. Y entonces, como Juan mismo nos ha enseñado en esta carta, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 8 dice, regresando a primera de Juan, capítulo 3, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vemos, hermanos míos, aquí de nuevo esa expresión, el que practica el pecado. Es de nuevo un estilo de vida, es un patrón, es algo que se hace constantemente, es un hábito. Pero no debemos, hermanos, malinterpretar y decir, bueno, yo conocí a un hombre que no es cristiano, no llega a la iglesia, no cree ni siquiera en Dios, pero tiene una vida muy moral y muy decente. Él no roba, él no miente, es bien amable. Viera qué buena persona. Supongo entonces que no debe ser hijo del diablo, porque el texto dice que el que practica el pecado es del diablo. En un sentido, hermanos, por supuesto, cuando vemos una persona que abiertamente está pecando, está en vicios, está en inmoralidad, todo ese tipo de cosas, claramente vemos que ese no puede ser un hijo de Dios. Pero recuerde que Juan dice que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de la ley de Dios que hemos hablado ya el domingo pasado, debemos nosotros entender que todo aquel que no está en Cristo peca como su modo de vida. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos míos, no tienen un respeto por la ley de Dios, no tienen amor por su ley, no buscan su voluntad, no les importa lo que Dios ha dicho, no les interesa la gloria del Salvador, no tienen fe en Jesús, de tal manera que no importa lo muy decente que sea su vida, no importa lo muy moral que pueda comportarse. Hermanos míos, todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Están bajo condenación. ¿Se da cuenta cuál es el problema, hermanos? Cuando pensamos, a lo mejor no soy el mejor cristiano que llega a la iglesia y está en las cosas del Señor constantemente, pero llevo mi vida moral, llevo una vida decente, lucho contra la inmoralidad en la vida. Qué bueno que luches contra la inmoralidad de la vida. Qué bueno que luches contra la indecencia y el pecado que hay en el mundo. Pero simplemente el hecho de que de manera externa tú no participes de esas cosas, no necesariamente implica que el día de mañana tú te vas a parar delante del Señor y te va a decir, amado hijo, amada hija, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el que ha sido poco en lo justo, ha sido justo en lo poco, en lo mucho lo pondré. Pero no eres justo en lo poco. Si en esta vida, hermanos míos, no tenemos fe en Jesucristo, dice el versículo, el que practica el pecado es del diablo. La razón, porque el diablo peca desde el principio. Son palabras fuertes, hermanos, pero no son mías. Lo bueno que no son mías. Son las que están escritas en la palabra de Dios, son las que escribió Juan, las que el Espíritu lo inspiró, lo guió, lo movió a que estén escritas en nuestras páginas de la Escritura. Dice, es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, es decir, pertenece al diablo, es posesión del diablo, es esclavo del diablo. Hermanos míos, es hijo del diablo. La naturaleza que los motiva a vivir como viven
es la naturaleza misma del diablo. Esto es lo que hemos hablado también ya muchas veces en Efesios capítulo 2. La Biblia los llama hijos de ira, hijos de desobediencia. Y esto éramos muchos de nosotros. Pero por su gran amor con que nos amó, Él hizo resplandecer el Evangelio en nosotros, hermanos. Y esto es que el diablo peca desde el principio. Ahora Juan nos va a mover el reflector sobre la naturaleza de los hijos del diablo. Mientras que debemos entender que la naturaleza de los hijos de Dios es nacer de nuevo en justicia, en las justicias de Él, ahora mueve la cámara y hace un zoom, un acercamiento a mostrarnos los hijos del diablo. Estos son los hijos del diablo, dice Él. Y es que Juan, hermanos míos, registró en el Evangelio de Juan, le invito a que me acompañe ahí, en el capítulo 8, una enseñanza, hermanos, que es tremendamente reveladora. En Juan capítulo 8, note lo siguiente. A partir del versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, quisiera que note qué importante es esto. Dijo entonces, repito el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos, y subrayo aquí, que habían creído en Él. ¿Qué gente es esta? Gente que decía, yo creo en Jesús. Estos judíos decían, yo creo en Jesús. Eso dice el texto. Sin embargo, Jesús, conociendo los corazones de ellos, note lo que dice Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, y hace un énfasis Jesús aquí, verdaderamente mis discípulos. Eso está diciendo, ustedes son discípulos falsos. Ustedes dicen creer en mí, pero ustedes son falsos. Hermanos míos, ¿cuántos de los que estamos aquí sentados hoy necesitan escuchar que Jesús diga, necesitas ser verdaderamente mi discípulo? Pero si yo digo que creo en ti, verdaderamente. Una cosa es creer de manera intelectual, como una mera información en la cabeza, la doctrina que Jesús enseña, y decir, me agrada esa doctrina, qué bonita doctrina, hace sentido, gloria a Dios, qué bien predica Jesús, vamos a seguirlo. Eso es muy diferente, hermanos, de verdaderamente haber sido transformado por la doctrina de Jesús y seguirlo a Él siendo verdaderamente un discípulo. De tal manera que esta gente entendió lo que Jesús les estaba diciendo. Entendió que Jesús los está desenmascarando y les está diciendo, no, ustedes vienen y me siguen y dicen yo creo en ti, pero ustedes son falsos. ¿Por qué? Hermanos, por la reacción de ellos. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos. Se ofendieron. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer referencia a lo que ellos pensaban que los hacía hijos de Dios. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿No que creían en Jesús? ¿No que decían amén a lo que Jesús predicaba? ¿No que lo seguían? Una cosa les dijo Jesús: sean verdaderos discípulos, déjense de falsedades. Enseguida la carne, enseguida el ego, enseguida la naturaleza que llevaban, dice, cuidado cómo me hablas, Jesús, porque yo soy hijo de Abraham, linaje de Abraham soy. Jesús le respondió, versículo 34, de cierto os digo. Oh, qué importante es esto, dice Jesús. Escuchen,
Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Recuerda, ese es el tema que estamos tratando hoy. Hijos de Dios, hijos del diablo. Naturaleza del hijo de Dios, naturaleza del hijo del diablo. Y dice el Señor, el hijo sí queda para siempre en la casa. El esclavo no. Y yo les veo a ustedes, y aunque digan que me siguen y creen en mí, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes están esclavizados a su propia naturaleza porque no son hijos de Dios. Su carácter lo revela. Hay algo en ustedes que no se pueden aguantar, que se les mira a leguas, que aunque andan conmigo, ustedes están aquí buscando nada más lo que la carne busca. Este tipo de gente, hermanos míos, todo aquello que Pablo tenía por basura, esta gente es lo que quiere, lo que busca. Miren con quién ando, aquí ando con Jesús. Miren cómo estoy cerca de Él. Miren la doctrina que tenemos. Miren esto, miren lo otro. A lo que Pablo llama basura, ellos lo atesoran. Y Jesús los está desenmascarando. Ustedes no son cristianos, ustedes no son mis discípulos, ustedes no creen en mí. Dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. De nuevo Jesús haciendo énfasis en el verdaderamente. Verdaderamente van a ser discípulos, verdaderamente van a ser libres. Y les explica, sé que sois descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho, linaje de Abraham somos. Y Jesús, ya sé que ustedes vienen de Abraham. Pero procuráis matarme. Hermanos, qué manera de Jesús de desenmascarar a esta gente ahí mismo. No solo le está diciendo, ustedes falsamente me siguen, diciendo que creen en mí. Yo sé que en sus corazones ahora mismo tienen el deseo de matarme. No soportan lo que les estoy diciendo. De hecho, es lo que dice Jesús. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque lo que Jesús les está enseñando resiste sus corazones. El endurecimiento de su ser, hermanos, no deja que esa palabra verdaderamente los transforme y los cambie. Sino que ellos están pensando, ¿y quién es este carpintero para hablarme así? Dice Jesús, ustedes procuran matarme. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. De nuevo Jesús hablando de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Note el versículo 38 de nuevo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Hermanos, ¿cuánto revela la manera en que uno habla? Porque los hijos hablan como hablan los padres. Si usted se pregunta por qué mi hijo dijo esta palabra, probablemente usted la usa. ¿Por qué mi hijo habla con este acento? Pues porque es el acento de usted. ¿Por qué mi hijo se expresa de esa manera? Porque así se expresa usted también. Y eso sucede en lo natural y sucede en lo espiritual. Jesús habla lo que ha visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Estos judíos, hermanos míos, no dan tregua a Jesús. No se arrepienten, no se conmueven, no se quebrantan. Al contrario, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Qué duro, hermanos. Es golpe contra golpe, golpe contra golpe, pero los golpes de Jesús, hermanos, los están destruyendo. Ellos vuelven y siguen con que Abraham es su padre. Y Jesús le dice, si fuereis hijos de Abraham, ustedes no lo son. Si fueran realmente hijos de Abraham, dice que las obras de Abraham harían. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Lo que a ellos les hace falta. No hay fe en Jesús, en ellos. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Golpe bajo. ¿Por qué? Porque estos judíos sabían las condiciones poco convencionales, anormales en las que Jesús nació.
Y los judíos dicen, mira Jesús, o le vas parando porque no te quiero recordar que tu mamá ya estaba embarazada antes de que se casara. Y todos lo sabíamos. No somos hijos de fornicación. Solo les faltó decir a estos hombres, como tú. ¿Ven la naturaleza, hermanos, de un hijo del diablo? Jesús los está confrontando, tranquilo, diciéndoles la verdad, hablándoles la palabra, y ellos enfurecidos. No somos hijos de fornicación. Tenemos un padre y es Abraham. Además que en esta parte de la vida de Jesús, él no tenía papá tampoco. José ya había muerto. Dice además la Escritura, Jesús habla y dice, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no, bueno, ya leímos eso. Versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Hermanos míos, claro, como el agua no puede ser más claro. Los que estamos sentados aquí y dicen, yo soy hijo de Dios, tienes necesariamente entonces que estar amando a Jesús. Porque Jesús dice, si fueras hijo de Dios, me amaríais. El que no ama a Jesús no puede ser hijo de Dios. Porque el hijo de Dios, nacido de Dios, que tiene como padre a Dios, ama a Jesús. Y yo sé que aquí estamos hablando, hermanos míos, y hay personas que dicen, yo no tengo la más mínima intención de conocer a Jesús o amarle. Y el texto revela tu realidad y tu naturaleza. Los hijos de Dios aman a Jesús. Es lo único que en realidad aman es Jesús. Todo lo demás que hacen, lo hacen en función del amor que tienen por Jesús. ¿Por qué un hombre le es fiel a su esposa? ¿Porque ama a su esposa? Sí. Pero ese amor solo puede estar sobre la base del amor a Jesús. Si no, ese amor es falible, completamente falible y humano. Y en cualquier momento se acaba. Pero el amor de Dios, que es eterno, es la base, el fundamento sobre el cual todo lo demás que el cristiano hace está anclado. Y por eso el hombre de Dios puede amar a su esposa, no perfectamente, pero genuinamente con el amor de Cristo. Y al revés es lo mismo. Una mujer puede amar a su esposo a pesar de las imperfecciones de éste, no por causa de su esposo, sino por causa de su Señor y Salvador, que la amó y la perdonó de sus pecados. Hermanos míos, dice Jesús entonces, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44, duro, directo, claro, contundente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow, hermano. Jesús, haga de cuenta que sacó la ametralladora espiritual y acabó con ellos. ¿Qué defensa puede presentar una persona ante las palabras que Jesús ha dicho? ¿Qué defensa puedes presentar tú ante estas palabras que Dios ha dicho? Has nacido de Dios, eres hijo de Dios. O en tu naturaleza sigue habiendo ese deseo de ser medio renovado, medio remodelado, medio cristianizado, pero sigue siendo el mismo de siempre. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Cuál es la esperanza, hermanos míos? ¿Cuál es la esperanza, sobre todo para aquellos que escuchan esto y dicen, claramente yo no soy cristiano? ¿Cuál es la esperanza para aquellos que, aún diciéndose ser cristianos, son expuestos por la luz de la palabra de Dios y el Evangelio? Y claramente a legua se ve que tú eres una persona moral quizá. Tú eres una persona decente quizá. Eres una persona con ciertos valores quizá.
Pero nacido de nuevo del Espíritu de Dios, de ahí a eso hay un abismo. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? El texto nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer tu propia naturaleza, para echar abajo ese árbol que da mal fruto y plantar un árbol que dé buen fruto. Para eso apareció Jesucristo. Es Jesucristo, hermanos, es Jesucristo la identidad de la iglesia y es Jesucristo la identidad del cristiano. Es solo Jesucristo. Fuera de Jesucristo, nada somos ni nada tenemos. Hermanos, toda la plenitud de la deidad, toda bendición espiritual, absolutamente todo, gracia, favor, perdón, misericordia, amor, todo lo puso Dios en su Hijo Jesucristo y nos regaló a su Hijo. Y si no tenemos a su Hijo, no tenemos nada, absolutamente nada. Esta es la divina esperanza, hermanos. Note cómo el versículo 8 empieza diciendo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Segunda parte del versículo 8, la esperanza que es Jesucristo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Resultado, versículo 9 de Primera de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se da cuenta? Hijo del diablo, obra de Jesús, nacido de nuevo. En el versículo 8 vemos hijos del diablo. En ese mismo versículo 8, la obra de Cristo. Resultado de esto, nacido de nuevo. ¿Y cuáles son las evidencias de ese nuevo nacimiento? Los leemos de nuevo, hermanos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No tiene un estilo de vida alejado de Dios, alejado de la palabra de Dios, alejado de la voluntad de Dios, alejado de los mandamientos de Dios. No, sino que ahora, hermanos míos, esa persona, nueva criatura que es, no practica iniquidad, no practica injusticia, no practica impureza. Hermanos, y no voy a cansar de decirlo, no se trata de la perfección con que cumplas la ley, sino de la genuina obra que Dios hace dentro de tu persona para amarlo a Él y para mostrar su carácter. Es tu carácter, hermano. Es tu carácter, hermana. Es el fruto del Espíritu. Es la imagen de Jesucristo en nosotros. Eso es lo que te hace cristiano o te hace ser un hijo del diablo. La ausencia, la carencia, la falta de un carácter, de una personalidad, de un nuevo corazón y un nuevo espíritu semejante al de Cristo Jesús, nos indica, nos muestra que por muy moral o decente que quieras parecer, no has nacido de nuevo. Y el día de mañana que te presentes delante del Señor, el día que mueras, serás de los que digan: Señor, Señor, pero yo iba a la iglesia, yo leía mi Biblia, pero yo oraba, pero yo llegaba al grupo de varones, pero yo daba ofrendas a la iglesia, pero yo hasta decente que me vestía. Si te es imposible siquiera perdonar al que tienes a la par tuyo, no vengas a decirme que eres cristiano. Eso no es de Dios. El orgullo, la falta de perdón, la amargura, todas estas cosas, hermanos, y puede leer usted una descripción clara de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5. Si una de estas cosas caracteriza tu vida, arrepiéntete, ven a nacer de nuevo por el poder del Espíritu. Sé humilde y manso de corazón como lo fue Jesús. Una de las cosas que hace el Evangelio y una de las cosas que hace este nuevo nacimiento, hermanos, es darnos cuenta que la gente no está a servicio nuestro, sino que nosotros estamos al servicio de la gente. ¿Por qué? Porque ahora que Cristo mora en nosotros, Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Pero tú te enfadas y te molestas porque alguien no te miró. El centro del universo y no te vimos. Por favor, hermanos, dejemos de ser adolescentes inmaduros en nuestra forma de pensar y seamos adultos espirituales, maduros espiritualmente.
Y busquemos al Señor en ese nuevo nacimiento, un crecimiento a la imagen de Cristo. Hermanos, qué triste es que digan, mira ese cristiano, mira esa cristiana. ¿Qué tiene? No se habla con ese, están enojados, no se pueden ni ver. ¿Qué? Sí, así es. Mira, ¿ves esto y esto? Aquí puro chisme, estos cristianitos de acá, puro chisme. ¿Cómo? Que nadie os engañe. El que no ha nacido de nuevo, hermanos, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios, hermanos. Y se los digo con un peso en mi corazón, porque, hermanos, el dolor más grande que pueda existir en mi corazón, fuera de lo que es cualquier cosa que pueda pasar en mi familia, es pensar que estamos en una iglesia en la que creemos y deseamos tener una doctrina correcta, tener unas alabanzas correctas, tener un orden correcto en la iglesia, tener una iglesia bíblica, y sin embargo, hermanos míos, que sea solo una fachada. Que estemos adorando, hermanos, un becerro de oro y no estemos adorando verdaderamente a Jesucristo. Que nos jactemos de decir que tenemos la palabra de Dios. Gloria a Dios y amén, que por su misericordia, hermanos míos, Él nos muestra la verdad en las páginas de la Escritura. En un mundo en donde es difícil encontrar la verdad siendo proclamada, hermanos, pero si nosotros simplemente nos quedamos con la letra muerta y no conocemos al Cristo que está vivo, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Esto era importante hacer sin dejar de hacer aquello. ¿No eso le dijo Jesús a los fariseos? Que diezmaban hasta la menta y el eneldo, es decir, cosas que no eran necesario bajo la ley diezmar, porque eran hierbas tan pequeñitas que no importaban. No, hasta eso diezmaban ellos, y se jactaban de que todos vieran, mira, hasta la menta y el eneldo aquí lo estoy diezmando. Y dice Jesús, si supieran lo que es misericordia, si supieran lo que es misericordia. No estas cosas nada más para aparentar, para tener una imagen de piedad, que es mentira. Continúa el versículo 9, hermanos. Lo leímos ya. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Esto de que no puede pecar, recuerde, no puede tener un estilo de vida pecaminoso, no puede abiertamente, no puede constantemente o de manera habitual verse involucrado en pecado, porque eso duele al cristiano y sale de ahí. La simiente de Dios permanece en él. Es esto lo que nos redarguye. La simiente de Dios, hermanos, es Cristo Jesús. Él es la simiente. Esto nos lo dice Gálatas capítulo 3 versículo 16. Y la simiente es Cristo. Él es la simiente. De nuevo, la identidad de la iglesia, la identidad del cristiano, la identidad de la fe cristiana es Cristo Jesús y el Evangelio. Dice también el versículo 9, porque es nacido de Dios. Porque se ha llevado a cabo ese nuevo nacimiento en la persona. Ese nuevo nacimiento, hermanos, que es absolutamente necesario. Es la base, el fundamento, la esencia, la sustancia de la vida cristiana. No es una mera decisión humana, no es la fuerza de voluntad de uno la que produce el nuevo nacimiento, sino la obra soberana del Espíritu. Es una obra de Dios, es un milagro. El nuevo nacimiento es una transformación contundente que nos da nuevos afectos, nos alinea con la gloria de Dios y su justicia y nos motiva a buscarla. El nuevo nacimiento es el fundamento de la auténtica vida cristiana. Sin el nuevo nacimiento, hermanos, no podemos conocer verdaderamente a Dios ni caminar en sus caminos. Hermanos, el nuevo nacimiento es un punto sin retorno en el que los viejos hábitos, las inclinaciones pecaminosas que teníamos antes, pierden su poder y la búsqueda de la justicia se convierte en el latido de nuestras almas. Somos otras criaturas. Termino con versículo 10, dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo lo que hemos hablado, hermanos,
va a llevar a cabo su manifestación. Es decir, en esto vemos las evidencias de un hijo de Dios, en esto vemos las evidencias de un hijo del diablo. 2 puntos, dice Pablo. Vuelve a lo mismo, todo aquel que no hace justicia, esto se entiende, todo aquel que está apartado, desapegado, lejos de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la justicia, debemos entenderla de esta manera, que Dios ha hablado, ha dicho lo que a Él le agrada, nos ha dado mandamientos que debemos amar, porque en la ley de Jehová está nuestra delicia, y nosotros nos apegamos a ella, andamos de acuerdo a ese camino que el Señor ha marcado. Eso es andar en justicia. Y dice acá que los hijos del diablo se manifiestan en que no hacen justicia, no andan de acuerdo a eso. De nuevo, no tiene que ver con la moralidad de tu vida, porque la moral cambia, hermanos. Lo que es moral hoy era inmoral antes. Lo que antes quizá era aceptable en una cultura o en una sociedad, en otra no lo es. Entonces es imposible nosotros determinar el nuevo nacimiento de una persona para ser cristiano y ser acepto como hijo de Dios delante de Él, simplemente porque es moral de acuerdo a una cultura o una sociedad. No, es de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Él ha mandado. Esa es la justicia. Dice, todo aquel que no hace justicia es hijo del diablo y que no ama a su hermano. ¿Sabe en qué se traduce todo esto del carácter del cristiano? El carácter de Jesucristo en el cristiano. En que tiene amor por su hermano. En que tiene un auténtico y genuino amor por los demás. Especialmente por los de la familia de la fe. Que han entendido que en la sangre puedo tener familiares. Pero que esos familiares, lejos de la gracia de Dios, apartados de la gracia de Dios y sin nacer de nuevo, son temporales. No son los verdaderos, no son los reales. Los de la familia de la fe, esos son eternos. Son los que me voy a gozar por la eternidad con mi Señor. Todos juntos estaremos en su mesa. Y debemos amarlos como lo que son, hermanos. Pero el que no hace esto, el que no ama a su hermano, el que no anda en justicia, hermanos míos, dice el texto, esos no son de Dios. Ese no es de Dios. Que nadie os engañe. Pueden decir a todas luces, sí, ahí estamos, ahí andamos, hermano, no. Ay, sí, no hemos podido llegar a la iglesia, pero ahí estamos en la lucha. Hermanos, paremos de eso. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Pero tienes que tomar una decisión. Un rato aquí, un rato allá, un rato aquí, un rato allá. ¿De qué crees que te aprovecha eso? De nada, de absolutamente nada. ¿Saben por qué muchas personas no se involucran en la vida de la iglesia? Porque ellos saben que no son de la iglesia. Y mejor no me involucro porque me van a conocer y se van a dar cuenta. Así que mejor de lejitos aparento que soy de la iglesia. Hasta hermanos me dicen. Sí, hermanos, muchas veces por cortesía, por camaradería, por amistad. Pero nacidos de Dios es solo, hermanos míos, por el Evangelio. Y solo hay 2 opciones: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y como hemos leído ya en Juan capítulo 1 versículos 11 y 12, Jesucristo a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibió le fue dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Y no son nacidos de sangre ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Sé hijo de Dios hoy si no lo eres. Arrepiente de tus pecados hoy y ven a Jesucristo. Pídele al Señor que por sus misericordias, por la obra de su Hijo Jesús en la cruz, te dé un nuevo corazón, te dé un nuevo espíritu, cambie tu mente, cambie quien tú eres,
Ven, Señor, y destruye este árbol que da frutos malos y planta la bendita semilla pura de la verdad que va a dar frutos de justicia. Señor, haz esto en mi vida. Ora al Señor por esto. Oremos los unos a los otros por esto. Hermanos, verdaderamente me dolería mucho saber que todo lo que hemos hecho, hermanos, lo único que está produciendo en nosotros es una fachada falsa de piedad, pero no un verdadero cambio de vida. ¿De qué sirve entonces, hermanos? ¿De qué sirve? ¿Para qué? ¿A qué fingir? ¿A qué pretender? Nazcamos por el Espíritu en Dios y sabemos que no es obra nuestra. Pero pidámosle al Señor por su misericordia, por la fe en Jesús. Arrepiente de tus pecados y ven a Él. Confiesa tus pecados y dile: Señor, no quiero más esta vida. No vengo a que repares mi vida, vengo a que la destruyas y me des una nueva. No quiero que remodeles mi corazón, porque es de piedra. Tíralo a la basura, Señor, y pon uno nuevo de carne que lata por ti. Acaba con mis pasiones, mis metas, mis deseos. Acaba con todo lo que tengas que acabar, mis esperanzas, todo lo que soy, Señor, que desaparezca, pero que tú crezcas en mí. Hermanos, que esa sea nuestra oración. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque eres tú el único que tiene el poder en tu gracia y misericordia, Señor, de hacernos nacer de nuevo. Señor, tú no necesitas hacernos nacer de nuevo. Nosotros somos los que necesitamos ese nuevo nacimiento en ti. Padre, te pedimos que hagas esa obra, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Aún de los que ya hemos nacido de nuevo, Padre, te pedimos que esa santificación, Señor, sea algo patente, evidente, que sea manifiesta a los demás, primeramente, Señor, con aquellos que tenemos más cercanos a nosotros. Señor, te pedimos esto por misericordia. Ten misericordia de nosotros, de esta iglesia, de esta congregación, Señor. No queremos apariencia de piedad, Señor. No queremos ser sepulcros blanqueados, Señor. Queremos ser con honestidad y de manera genuina, Señor, tus hijos, Padre, que crezcamos en ti. Señor, no queremos ni buscamos la práctica de una religión, sino una identidad verdadera en ti, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Danos la convicción y trae a nuestro corazón así el querer como el hacer por tu buena voluntad para honrarte y levantar gloria a tu nombre, Señor. Padre, que no busquemos la gloria nuestra, sino la gloria tuya, Señor. Y así como tenemos, Señor Padre, en este púlpito la frase Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios, Señor, que sea una realidad, Señor, que sea una verdad, Señor, que cuando nos miren, Padre, puedan decir: esta iglesia, estos hombres, estas mujeres viven para la gloria de Dios. Es su pasión, es lo que desean, es lo que quieren. Ayúdanos, Señor, dirígenos, cámbianos, transfórmanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.